En la cena, mi mamá puso los ojos en blanco y dijo, honestamente, eres él. De la familia. Me llamo Alex, tengo 27 años, y si hay algo que necesitas saber sobre mí es que soy una persona tranquila. No tímida, no débil, solo tranquila. Aprendí desde el principio que, en mi familia, hablar solo te convertía en un blanco más grande. Verás, mi familia siempre ha sido difícil. No del tipo nos divertimos, gritamos, pero nos amamos. No, la mía era del tipo en la que el amor se sentía como una cuerda floja, tenías que caminar perfectamente o te empujarían sin previo aviso. Todo llegó a un punto crítico una noche en una cena familiar. Se suponía que era una celebración, papá había pagado la última parte de la hipoteca y mi hermana menor, Amanda, había recibido un ascenso en su nuevo trabajo. Aparecí por costumbre, no por expectativa. Sabía que no sería una celebración para mí. La cena comenzó rígida, como siempre. Amanda y mis padres intercambiaban cumplidos, bromas internas, risas que no llegaban a sus ojos. Mientras tanto, cada vez que hablaba, era como tirar una piedra a un pozo, solo un frío y resonante silencio como respuesta. No era nuevo. Había pagado mi propia universidad, había comenzado mi propio pequeño negocio y me había mantenido a distancia, financiera y emocionalmente, después de años de ser utilizado como la red de seguridad personal de la familia. Nada de eso parecía importarles. Yo seguía siendo el niño problema, el ingrato. A mitad de la cena, mientras Amanda hablaba efusivamente sobre un bono que había recibido, mi mamá puso los ojos en blanco dramáticamente y murmuró lo suficientemente alto como para que toda la mesa escuchara, honestamente, eres la mayor decepción de la familia. No me inmuté. No discutí. Ni siquiera parpadeé. Simplemente dejé mi tenedor, doblé cuidadosamente mi servilleta, me levanté y salí sin decir una palabra. Podía sentir el calor de sus miradas, oír el silencio atónito extenderse por la habitación, pero no miré atrás. Conduje a casa esa noche agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No estaba enojado, no exactamente. Era algo más frío, más profundo. Una tranquila finalidad que se hundía en mis huesos. Durante las siguientes semanas, me mantuve alejado. No participé en los chats grupales familiares, no hubo llamadas telefónicas, no hubo deseos de cumpleaños para Amanda cuando llegó su cumpleaños. No los estaba castigando. Simplemente había terminado. Real y verdaderamente terminado. Y como había terminado, dejé de hacer las cosas que solía hacer por ellos sin pensar. La factura de la electricidad que solía pagar silenciosamente porque papá había estado desempleado el año pasado, cancelé mis pagos automáticos. Los pagos del camión que había estado cubriendo en secreto porque estaban a punto de perder su único medio de transporte, desaparecieron. Las pequeñas redes de seguridad financieras que había tejido para ellos, puntada por puntada, a lo largo de los años, todas se deshicieron en el momento en que me alejé. Realmente no esperaba que se dieran cuenta de inmediato. Estaban tan acostumbrados a que las cosas funcionaran mágicamente, asumiendo que era solo suerte o que el universo siempre les daría un cojín. Pensé que tomaría un tiempo antes de que sintieran los efectos. No fue así. Aproximadamente un mes después de esa cena, mi teléfono explotó con una llamada de Amanda. Me quedé mirando su nombre parpadeando en mi pantalla durante un largo momento antes de contestar, curioso más que nada. Lo primero que escuché fueron gritos, Alex. ¿Por qué remolcaron el camión de papá? ¿Por qué cortaron la electricidad? Mamá está enloqueciendo. Papá amenaza con demandar a la compañía eléctrica. ¿Y te juro que si tuviste algo que ver con esto? La interrumpí, con voz tranquila, no te hice nada. Simplemente dejé de hacer cosas por ti. Hubo una pausa atónita, como si realmente no pudiera comprender lo que eso significaba. Luego los gritos comenzaron de nuevo, acusaciones volando a una velocidad vertiginosa. No respondí. Simplemente terminé la llamada, escribí un breve y cortante mensaje de texto, las lamentaciones no mantienen las luces encendidas, y apagué mi teléfono. Una parte de mí esperaba sentirme culpable, ese viejo reflejo de mejorar las cosas, de arreglarlo todo, de ser la columna vertebral silenciosa en la que se apoyaban sin agradecerme nunca. Pero no me sentí culpable. Me sentí ligero, libre, casi como si hubiera estado cargando un peso durante tanto tiempo que había olvidado lo que era caminar sin él. En los días siguientes, las noticias llegaron a través de conocidos mutuos, mis padres estaban en espiral. El camión de papá, la misma vieja camioneta que se había negado a cambiar porque era confiable, había sido embargada cuando no pagaron 3 meses. La electricidad en la casa estaba cortada porque la compañía eléctrica finalmente se había dado cuenta del saldo impago que se acumulaba a mi nombre, cuando estúpidamente ofrecí ayudar durante un momento difícil y nunca me ocupé de cambiarlo de nuevo. Aparentemente, estaban luchando, furiosos,
culpando a todos menos a sí mismos. Amanda llamaba a todos los familiares que se le ocurrían, contando una historia sobre cómo yo había traicionado a la familia, los había dejado en la estacada. Pero lo que pasa con los que siempre toman es que eventualmente la gente se cansa de dar. La simpatía que esperaban no estaba llegando precisamente. Me mantuve al margen, seguí trabajando, seguí construyendo la vida de la que se habían burlado. Pero la parte que más me dolió, la parte que se quedó conmigo, fue darme cuenta de lo poco que realmente sabían de mí. Ni siquiera sabían a qué me dedicaba. Amanda una vez bromeó en una barbacoa familiar que yo vendía piedras en Etsy o algo así, y todos se rieron como si fuera lo más divertido que hubieran escuchado. Mientras tanto, mi negocio de consultoría generaba más ingresos que los trabajos de mis padres juntos. Sentado solo en mi apartamento una noche, viendo la puesta de sol sobre el horizonte de la ciudad, pensé en todos los cumpleaños, días festivos e hitos que había pasado tratando de ganarme su aprobación, todos los momentos en que me había convertido en algo más pequeño, más silencioso, más aceptable, todas las veces que los había rescatado porque una parte desesperada de mí todavía se aferraba a la esperanza de que si hacía una cosa más, si daba un poco más, tal vez finalmente me verían. Y ahora se estaban ahogando en el desastre que habían creado. Debería haberme sentido triunfante. Tal vez una parte de mí lo hizo. Pero sobre todo me sentí cansado. Cansado de cargar con la culpa que nunca fue mía, cansado de fingir que familia significa lealtad incondicional incluso cuando es unilateral. Aún así, a medida que los mensajes y los mensajes de voz se acumulaban, primero enojados, luego desesperados, luego lastimeros, sabía que esto era solo el comienzo. Porque ni siquiera había tocado la cuerda más grande todavía. Y una vez que lo hiciera, todo lo que pensaban que todavía tenían se derrumbaría a su alrededor. El punto de inflexión llegó un viernes por la noche, 2 semanas después de la llamada de Amanda. Acababa de terminar un proyecto para un cliente, uno enorme que aseguraría mis ingresos para el próximo año, y estaba acostado en el sofá cambiando de canal sin pensar cuando mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era mi papá. El mensaje era corto: nos debes. No estarías donde estás sin todo lo que sacrificamos. Me quedé mirando las palabras, sintiendo la familiar mezcla de incredulidad y fría ira instalarse en mis entrañas. ¿Deberles? ¿Por qué? ¿Por los años de negligencia emocional? ¿Por la interminable manipulación que me decía que nunca era suficiente, incluso cuando me esforzaba al máximo para apoyarlos? No. Esa fue la gota que colmó el vaso. No tenían idea de cuánto de sus vidas todavía estaba ligado a mí. No tenían idea de que los sacrificios que hicieron, los que me reprochaban, estaban financiados por préstamos que yo había cofirmado, por servicios públicos a mi nombre, por impuestos a la propiedad pagados silenciosamente entre bastidores. Y realmente no tenían idea de que estaba a punto de cortar la última cuerda restante. Verás, aproximadamente un año antes, cuando estaban a punto de perder su casa, papá había venido a mí, sombrero en mano, pidiendo ayuda. Culpó a la economía, culpó a la mala suerte, culpó a todos menos a sus propios gastos imprudentes. Todavía era lo suficientemente ingenuo como para creer que podía arreglar las cosas en ese entonces, así que acepté ayudar con una condición: que el título de la casa se firmara parcialmente a mi nombre, solo para garantizar cierto nivel de responsabilidad. Estuvo de acuerdo. No le importaba la letra pequeña, solo necesitaba dinero rápido. Pasé el mes siguiente rescatándolos, estableciendo planes de pago, negociando deudas. No me agradecieron, apenas lo reconocieron. Una vez que la crisis inmediata terminó, volvieron a tratarme como una carga que toleraban. Pero legalmente, esa casa ya no era solo de ellos. También era mía. Así que esa noche, mientras el mensaje de mi papá ardía en mi pantalla, saqué el papeleo de la caja fuerte de mi armario. Lo leí detenidamente, con el corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por una anticipación eléctrica. Los documentos eran herméticos, mi abogado se había asegurado de eso después de la primera vez que papá intentó reinterpretar un acuerdo verbal. En resumen, tenía el derecho legal de forzar la venta de la propiedad. Y así lo hice. Presenté los papeles el lunes por la mañana, silenciosa y eficientemente. Sin previo aviso, sin llamada telefónica. Se enterarían de la misma manera que yo me había enterado de ser la mayor decepción, públicamente, inevitablemente y sin posibilidad de darle la vuelta a la historia a su favor. El aviso de desalojo llegaría más tarde, pero primero habría una audiencia judicial. Recibirían una carta por correo explicando todo, que debido al incumplimiento de las obligaciones financieras, estaba ejerciendo mi derecho a liquidar la propiedad y recuperar mi inversión. No podrían detenerlo, a menos que de alguna manera consiguieran las decenas de miles de dólares que debían. Y dado que ni siquiera podían mantener las luces encendidas, no estaba exactamente preocupado. No fui a la audiencia. No necesitaba hacerlo.
Mi abogado se encargó de todo. Pero me enteré después a través de un amigo en común, uno de los pocos miembros de la familia que había cortado lazos silenciosamente con el resto hacía años. Aparentemente, mamá apareció furiosa, gritando y llorando sobre cómo la familia no demanda a la familia. Papá intentó fanfarronear al principio, hablando de entendimientos y lealtad, pero cuando el juez señaló los contratos firmados, con su firma en cada página, se desinfló como un globo triste. Amanda ni siquiera estaba allí. Se había mudado con su novio al otro lado de la ciudad y no había mirado atrás desde que cortaron la electricidad. Típico. Se ordenó la venta de la casa en un plazo de 90 días. Si no desalojaban voluntariamente, serían desalojados por la fuerza. Y dado el estado de sus finanzas, no había ninguna posibilidad de que pudieran comprar mi parte o refinanciar. Por primera vez en mi vida, no me sentí como el niño rogando por un asiento en la mesa. Era yo quien volteaba la mesa por completo. Me mantuve a distancia en los días siguientes, pero los mensajes no se detuvieron. Mi mamá envió correo electrónico tras correo electrónico, oscilando entre el veneno y la súplica. Papá intentó llamar varias veces, dejando largos mensajes de voz en los que intentaba manipularme con la culpa por todo lo que hicieron y cómo me criaron. Amanda envió un solo mensaje de texto: eres repugnante. Espero que estés feliz. No respondí. ¿Qué había que decir? Estaban cosechando lo que habían sembrado. Les había dado oportunidad tras oportunidad, años de mi vida, decenas de miles de dólares, hasta el último pedazo de paciencia y perdón que tenía. Y lo habían tirado con un gesto de desprecio y una sola frase cortante: eres la mayor decepción de la familia. Tal vez esperaban que volviera arrastrándome. Tal vez pensaron que podían insultarme, usarme, descartarme, y yo seguiría allí, desesperado por su aprobación. Pero ya no era ese niño. Había terminado de rogar por las obras de una mesa que había construido con mis propias manos. Aún así, una parte de mí se preguntaba si entendían, realmente entendían, lo que estaba a punto de suceder. Porque perder la casa era solo el comienzo. Todavía quedaba una ficha de dominó por caer. Y una vez que lo hiciera, no habría vuelta atrás. La primera señal de que las cosas se estaban saliendo de su control llegó unas 3 semanas después. Estaba sentado en una cafetería un sábado por la mañana, hojeando algunos borradores de diseño para un nuevo proyecto, cuando recibí una notificación de la oficina del condado: se había impuesto un gravamen sobre la casa. Aparentemente, mis padres habían intentado obtener un préstamo desesperado para detener la venta forzosa, y como era de esperar, incumplieron casi de inmediato. No me sorprendió. Lo que me sorprendió fue lo rápido que todo comenzó a desmoronarse después de eso. Fue como si un movimiento en falso hubiera desencadenado una avalancha que no podían superar. Según mi abogado, una vez que se impuso el gravamen, el valor de la propiedad disminuyó. No drásticamente, solo lo suficiente como para garantizar que, después de que se pagaran las deudas, no quedaría mucho. Ciertamente no lo suficiente para que pudieran empezar de nuevo, como mi mamá seguía gritando en sus correos electrónicos cada vez más desquiciados. Escribía como si yo fuera un villano acechando en las sombras, tramando su ruina, cuando todo lo que realmente había hecho fue, finalmente, dejar de salvarlos de sí mismos. Una semana después de eso, Amanda apareció en mi edificio. Vivo en un edificio de mediana altura, nada lujoso, pero lo suficientemente seguro como para que no pueda simplemente entrar desde la calle. Debió haber seguido a alguien por la entrada, porque la encontré golpeando mi puerta, su voz resonando por el pasillo. Abrí solo una grieta, manteniendo la cadena puesta. Verla me sobresaltó. Parecía agotada, pálida, con profundas ojeras, como si no hubiera dormido en días. Su voz era áspera cuando dijo: Alex, por favor, no entiendes lo que estás haciendo. Estás arruinando todo. Mantuve mi expresión en blanco. No te estoy haciendo nada. Solo estoy dejando que la realidad los alcance. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Estás castigando a mamá y papá porque estás amargado, siseó. Eres egoísta. Siempre eres tan frío. Frío. Esa palabra otra vez. Les encantaba lanzármela, ¿verdad? Cada vez que me negaba a saltar de nuevo al fuego que encendían, cada vez que me protegía en lugar de desangrarme por ellos. Tal vez, dije, con voz baja, pero ya no soy estúpido. El rostro de Amanda se arrugó por un segundo, solo un destello de emoción real antes de que la ira volviera a apoderarse de ella. Son tu familia, Alex. Las familias se perdonan. Cerré la puerta un poco más, dejando espacio suficiente para que escuchara las últimas palabras antes de cerrársela en la cara: las familias no te hacen lamentar haber nacido. El clic de la cadena al deslizarse en su lugar fue ensordecedor en el silencio que siguió. No miré por la mirilla. No esperé a ver si se iba.
Simplemente regresé a mi sala de estar y me senté, con el corazón latiendo con fuerza, no por arrepentimiento, sino por una sombría determinación. Pensé que ese podría ser el final, que tal vez, solo tal vez, finalmente captarían la indirecta. Los subestimé de nuevo. Porque 2 días después, descubrí que estaban planeando algo. Estaban tratando de impugnar la venta. No a través de canales legales, no. Sabían que no tenían ningún caso allí. Estaban tratando de sabotearlo desde adentro. Me enteré por un conocido mutuo, alguien que, Dios lo bendiga, tampoco soportaba a mis padres, que mamá había estado presumiendo de asegurarse de que nadie quisiera comprar la casa. No pueden quitarte lo que nadie quiere, se había reído. Según el mensaje que recibí, ya habían comenzado, basura apilada en el patio, pintura en aerosol en la puerta del garaje, ventanas rotas. Estaban destrozando su propia casa por despecho, pensando que podían asustar a cualquier posible comprador. Era mezquino, era infantil, era tan ellos. Y ni siquiera importaba, porque mientras estaban ocupados destrozando la propiedad, mientras pensaban que estaban jugando algún tipo de juego de poder de último minuto, no se dieron cuenta de un detalle crucial: el banco ya había aprobado una venta corta. No necesitaban vender la casa a un comprador privado. El banco se la iba a quitar de las manos de todos modos, arreglarla más tarde si era necesario y revenderla con pérdidas si llegaba a eso. Su rabieta no tenía sentido. Todo lo que estaban haciendo era acelerar su propio desalojo. Cuando recibí el correo electrónico de confirmación, me recliné en mi silla y miré al techo, dejando que todo se asimilara. Estaba sucediendo. No había forma de detenerlo ahora. Aún así, incluso mientras estaba sentado allí, sintiendo el peso de todo derrumbándose a su alrededor, había una cosa más que me carcomía la mente. Algo que ni siquiera había tocado todavía. Algo que los golpearía más fuerte que perder la casa, más fuerte que perder su auto, su crédito, su seguridad. Pensaban que estaban luchando por la supervivencia. No tenían ni idea de que la verdadera pelea ni siquiera había comenzado todavía. Porque escondido en una carpeta de archivos en el cajón de mi escritorio estaba una última carta, un documento que papá había firmado hacía 5 años, cuando estaba desesperado por un préstamo para salvar su negocio de construcción en quiebra. Un documento que me nombraba como titular de un gravamen, no solo sobre la casa, sino sobre el negocio en sí. Y una vez que presentara el papeleo adjunto a ese gravamen, digamos que no solo perderían su hogar. Lo perderían todo. Me senté en mi escritorio esa noche, con las luces de la ciudad brillando afuera de mi ventana, la carpeta de archivos abierta frente a mí. Mis manos se cernían sobre el papeleo, no porque no estuviera seguro, sino porque finalmente me estaba permitiendo sentir el peso de lo que estaba a punto de hacer. Sería el golpe final. No más redes de seguridad. No más segundas oportunidades. El negocio de construcción de papá, Warren Family Builders, había estado luchando durante años. Culpó a la economía, a la mano de obra barata, a la mala suerte, a cualquier cosa que se le ocurriera. Lo que no mencionó, lo que nunca pudo admitir, fue que era malo en la gestión. No pagaba los impuestos a tiempo, quemaba puentes con los proveedores, aceptaba trabajos para los que no estaba calificado porque su orgullo no le permitía decir que no. Hacía 5 años, había venido a mí en pánico, rogándome ayuda. Dijo que solo necesitaba una pequeña inversión, lo suficiente para mantenerse a flote hasta que llegara el próximo gran trabajo. Tenía mis dudas incluso entonces, pero en contra de mi buen juicio, y por una esperanza desesperada y dolorosa de que tal vez esta vez sería diferente, acepté. El contrato era simple: le prestaría el dinero y, a cambio, yo tendría un gravamen contra la empresa. Si incumplía, si no me devolvía el dinero, tendría el derecho legal de reclamar los activos de la empresa, equipo, herramientas, vehículos, incluso el nombre si lo quisiera. Por supuesto, papá nunca me devolvió el dinero. Ni siquiera lo intentó. Y en el fondo, creo que siempre supe que llegaría este momento. Así que me senté allí, bolígrafo en mano, con el corazón firme, y firmé el papeleo. A la mañana siguiente, presenté todo a través de mi abogado. No pasó mucho tiempo después de eso. En 2 semanas, papá recibió el aviso: la empresa estaba siendo embargada, el equipo se vendería en una subasta, el contrato que había conseguido, lo poco que le quedaba, sería nulo, la licencia sería revocada en espera del resultado de sus obligaciones de deuda. El día que llegó el aviso, apareció en mi apartamento. Miré por la mirilla mientras golpeaba mi puerta, con la cara roja, el puño cerrado. Un hombre roto fingiendo que todavía tenía algún tipo de poder sobre mí. No abrí. Se quedó allí por un largo rato gritando. Primero fue ira: serpiente egoísta. Después de todo lo que hicimos por ti. Luego fue negociación: vamos, Alex, somos familia, podemos arreglar esto.
Finalmente, fue una súplica patética: por favor, hijo, te lo ruego. Estamos arruinados sin el negocio. Me apoyé contra la pared y escuché, con los brazos cruzados sobre el pecho. Hubo un tiempo en que eso me habría destrozado. Un tiempo en que me habría apresurado a abrir la puerta, a disculparme, a ofrecer dinero que no podía permitirme perder solo para mantener la paz. Pero ya no. Les había dado todo lo que podía: tiempo, dinero, amor, lealtad. Todo lo que me habían dado a cambio fue decepción. Después de unos 20 minutos, se fue. Lo miré desde mi ventana mientras regresaba a su sedán oxidado, el que Amanda le había comprado después de que le embargaran la camioneta, y se alejaba, con la luz trasera colgando como un diente flojo. Debería haberme sentido triunfante, un gran momento victorioso. En cambio, solo se sintió tranquilo. No vacío, no hueco, solo pacífico. La casa se vendió un mes después. Se vieron obligados a mudarse sin nada a su nombre excepto algunos muebles estropeados y una montaña de deudas que no tenían forma de pagar. Mamá intentó quedarse con Amanda, pero eso no duró mucho. El novio de Amanda los echó después de 2 semanas de escuchar a mi mamá quejarse y culpar a todos los demás por su ruina. Por lo que escuché, estuvieron en moteles baratos por un tiempo. Papá intentó conseguir trabajos esporádicos, pero su reputación en la comunidad estaba arruinada. Nadie quería contratar al tipo cuya empresa quebró de manera pública y humillante. Eventualmente, terminaron alquilando un apartamento de una habitación en el lado malo de la ciudad. En cuanto a Amanda, cortó el contacto con ellos unos meses después. Me envió un largo correo electrónico, en parte disculpa, en parte resentimiento amargo, diciéndome que ya no podía lidiar con ellos, que era mi culpa por desencadenar la cadena de eventos que destruyó a la familia, pero también admitiendo, en una frase cruda y sincera, que me envidiaba por haber salido. Nunca respondí. Algunas cosas no merecen un cierre. La vida siguió adelante. Mi negocio prosperó. Compré un pequeño condominio en el centro, nada extravagante, pero mío. Hice nuevos amigos, personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía darles. Por primera vez en mi vida, celebré mi cumpleaños sin contener la respiración esperando el remate. Algunas noches, cuando la ciudad zumba abajo y las calles afuera están oscuras y tranquilas, pienso en ellos. En la forma en que mamá solía revolverme el pelo cuando era niño, antes de que el peso de su decepción se instalara en cada mirada. En la forma en que papá solía reír antes de que la vida lo endureciera y lo convirtiera en alguien amargado y mezquino. Pienso en Amanda, la hermana que amaba incluso cuando era cruel, incluso cuando dejaba que yo recibiera los golpes que eran para ella. Me pregunto si me extrañan. Pero yo no los extraño. No realmente. Extraño la idea de familia, la fantasía a la que me aferré durante tanto tiempo, el sueño de que si trabajaba más duro, amaba más, daba más, sería suficiente. No lo fue. Y está bien. Porque a veces el mayor acto de amor que puedes ofrecerte a ti mismo es la decisión de alejarte y nunca mirar atrás. El último mensaje que recibí de mi madre llegó la víspera de Navidad, 6 meses después de que todo se derrumbara. Fueron solo 2 palabras: lo sentimos. Sin explicaciones, sin excusas, sin promesas de cambio. Demasiado poco, demasiado tarde. Lo borré sin leer más. Algunas decepciones, después de todo, no mantienen las luces encendidas. Y algunas decepciones merecen quedarse en la oscuridad para siempre.